días, amigas y amigos, y bienvenidos a este nuevo editorial, hoy 1 de mayo, precisamente sobre el Día del Trabajo y el Día de los Trabajadores. Bueno, me gustaría enfocar esto de la siguiente manera. No se trata de fetichizar la clase trabajadora como una identidad más. No se trata, como critican algunos identitarios en boga, de enfocar esto desde un obrerismo nostálgico, una especie de limitación maniquea entre buenos y malos, entre trabajadores y no trabajadores, entre causas que son totalmente secundarias o subordinadas y las causas importantes, que es la causa del trabajo, sin decir nada más, a convertirlo en un fetiche, en una identidad con la que golpear a los posmodernos. No somos tan simples, no va de eso. Va de recordar que ese conflicto capital-trabajo, que a algunos les suena tan antiguo, tan obsoleto, vetusto, sigue atravesando de punta a punta la sociedad. Sí, la sociedad. Hoy, 1 de mayo de 2021, las sociedades occidentales del capitalismo avanzado. Sin embargo, el trabajo no ha desaparecido. Por mucho que preconicen algunos, el trabajo no ha desaparecido. Es más, las contradicciones, y esa contradicción, capital-trabajo, hoy está más vigente que nunca. Por mucho que se trate de difuminar en titulares que plantean que efectivamente el mundo del trabajo ya no puede ser analizado desde los parámetros fordistas de esa realidad de posguerra, o incluso de las fábricas dickensianas, de la revolución industrial, por ejemplo, en la que los trabajadores vivían en unas condiciones de miseria. Efectivamente, no estamos en esos parámetros, pero que no estemos en esos parámetros, sobre todo porque esas fábricas en muchos casos han sido desmanteladas, han desaparecido. Ya no las fábricas dickensianas, que parecen de novela, pero eran reales, sino porque esa industria, porque esa fuerte industria, porque esa presencia de ese sector, de ese tejido productivo, se ha deslocalizado en buena medida o ha desaparecido dentro de la división internacional del trabajo, por lo menos en nuestro país, en España. Eso no significa que el trabajo, que la contradicción y el conflicto entre los que no tienen otra cosa, y esta es la clave, no tienen otra cosa que la fuerza de trabajo, y los que tienen otras cosas, por ejemplo el capital, por ejemplo los medios de producción, por ejemplo los grandes tenedores de capital a nivel ya no nacional, a nivel multinacional, a nivel transnacional. Y esa es la realidad de hoy, que ese conflicto entre los que no tienen otra cosa que su fuerza de trabajo y los demás sigue existiendo. Y los que solo tienen su fuerza de trabajo son, sin duda, la mayoría. Y no estamos aquí para hacer una fábula de buenos y malos, ni una fábula moralizante. El socialismo, el análisis materialista de la realidad, no tiene que tener un objetivo moralizante. No tiene que tener un objetivo moralizante o simplista, maniqueo. Tiene que tener un enfoque racionalista. Y hoy tenemos muchos problemas por los que este 1 de mayo es necesario, es imprescindible y hay que reivindicarlo sin complejos. Tenemos los problemas reiterados y repetidos en este canal hasta la saciedad de un modelo productivo golpeado fuertemente por la desindustrialización. Esto no es un cliché, no es la pancarta de una manifestación, esta es la realidad material, el aquí y ahora, sin industria, no como otros países de Europa que hegemonizaron la construcción de la Unión Europea y guardaron su industria, y que nos hegemonizaron, y que precisamente esa industria pasaba porque nuestra especialización no fuera industrial, sino nuestra especialización fuera el turismo, el monocultivo turístico, la hostelería, y eso no es una frase hueca, eso tiene que ver con la productividad, tiene que ver con el tamaño de las empresas, gran drama que tenemos en nuestro país, y en última instancia, como no, con el poder de negociación de los trabajadores para exigir condiciones salariales y todas las demás. Y por eso un modelo productivo, y aparejado a ese modelo productivo desindustrializado y tan endeble, tan terciarizado, tan caracterizado por empresas pequeñas, minúsculas, las tan alabadas pymes, los autónomos, las pequeñas empresas, las empresas microempresas, las empresas familiares. En esas empresas
el poder de negociación de los trabajadores es minúsculo y suelen estar relacionadas con empresas no solo con muchas veces de baja productividad, sino de muy malas condiciones salariales, de infinidad de horas. Y ese modelo productivo, tendencialmente desindustrializado, que fue aparejado con privatizaciones, con la reconversión industrial, con momentos durísimos, pensemos en los astilleros, pensemos en películas tan gráficas como Los lunes al sol, que reflejan de manera fidedigna lo que ocurrió con la clase obrera de este país, cómo fue golpeada con la minería asturiana. Todo eso es una realidad material de nuestro país, de España, no hay que irse lejos. Esto ocurrió aquí en España. Y lo que empezaron a aflorar como setas fueron pequeñas empresas, todas en torno al sector terciario, al sector servicios. Y eso nos ha lastrado enormemente en cuanto a competitividad, en cuanto a salarios, en cuanto a todo. Eso aparejado con la inserción dentro de la Unión Europea, en la que perdíamos nuestra soberanía monetaria y en las que esas devaluaciones de la peseta competitivas, con todos sus problemas que no eran pocos, ya no se podían realizar, porque no teníamos el control de la emisión de la moneda, lo tenía el Banco Central Europeo. Y el euro hacía la función del antiguo marco alemán. Y al no tener ese control, al no poder hacer los ajustes vía monetaria, lo que se hacían los ajustes era vía real, vía salarios. Y ese cóctel de tres cosas, modelo productivo desindustrializado, pérdida de la soberanía monetaria y necesidad de aplicar los ajustes en las convergencias y en las crisis en salarios y no en moneda. Y en tercer lugar, las reformas laborales que dotaron de cuerpo legal a todo eso, que fueron reformas laborales de la desregulación de los mercados, de la desregulación de los mercados de trabajo. Que se diga ahora que hace falta una nueva desregulación, como leo a periodistas, como leo a opinadores, como leo a todólogos, a los que les tiene que ir muy bien, sin duda, porque para proponer eso, si no te va bien, tienes que ser tonto. Y si te va muy bien y propones eso a sabiendas, entonces es que tal vez ahí sí seas bastante impresentable. Porque proponer como alquimia, como bálsamo de fierabrás, como la penúltima medida novedosísima que jamás se ha implementado en este país, lo que se lleva implementando desde hace más de 3 décadas. La huelga general del 87. ¿Por qué se salió a la calle? ¿Por qué se salió a la calle? Por reformas laborales que ya precarizaban el mercado de trabajo, que ya lo desregulaban, que ya lo liberalizaban. ¿Qué se hizo en el año 94 bajo gobierno socialista con las empresas de trabajo temporal? Dar carta blanca y carta de naturaleza a la subcontratación. ¿Qué se hizo durante los gobiernos del Partido Popular? Acentuar de manera clara esa dinámica desregulatoria, esa dinámica precarizadora, esa dinámica de recorte de derechos. ¿Qué se hizo más recientemente en 2010 bajo gobierno socialista? Implementar el despido objetivo con 20 días por año trabajado, flexibilizando la posibilidad de despedir muy, muy barato, de forma procedente. ¿Qué se hizo en 2012? Terminar de dar una vuelta de tuerca más y definitiva al abaratamiento del despido, haciendo pasar los improcedentes de 45 a 33 días por año trabajado, cargándose los salarios de tramitación, que esto fue clave, cargarse los salarios de tramitación, que esta ha sido la joya de la corona de las reformas laborales, es decir, los salarios desde el despido hasta la resolución judicial que decreta la improcedencia. Cuando se indemniza por parte de la empresa, no hay salarios de tramitación, con lo cual a la empresa le importa un carajo pagar ahora o pagar dentro de 7, 8 meses cuando salga la sentencia, porque ya no hay salarios de tramitación, ya no hay obligación de pagar los salarios desde el despido hasta la resolución. Y se ha degradado la negociación colectiva sustituyendo el convenio colectivo de empresa por el sectorial. ¿Esto por qué se ha hecho? ¿Por casualidad? No. No, amigas y amigos, esto se ha hecho porque un convenio colectivo de empresa permite que la empresa imponga condiciones y que la negociación colectiva sea sustituida por la imposición individual y unilateral. Y esa es la clave de lo que ha venido pasando y lleva pasando durante 3 décadas y tiene que ver con ese modelo productivo y con las empresas que eran las más características en este país, que ya son más del 90 y pico por ciento de nuestro tejido empresarial. Y que la otra cara de la moneda de ese modelo productivo es un mercado de trabajo liberalizado, flexibilizado y por tanto precarizado para la clase trabajadora, con el componente de unos sindicatos cada vez más debilitados, cada vez más golpeados, cada vez más vapuleados. Y todo eso es un drama. Eso es un drama.
Y eso nos remarca y nos recuerda que el trabajo hoy no es que exista, que sigue existiendo, en unas formas más débiles. Claro que sigue existiendo en unas formas más débiles, en las falsas figuras, en los falsos becarios, que ya no utilizan una beca con fines formativos, sino para sustituir un puesto de trabajo propiamente dicho y ser pagados de forma indigna, en las falsas figuras como los falsos autónomos que suscriben una relación laboral a todos los efectos a través de un contrato mercantil, sin derechos, pudiendo tener un accidente in itinere de casa al trabajo y no estando cubiertos por un seguro de desempleo que siempre está en la picota y en el disparadero, con muchísima gente sin trabajar y en cambio horas extraordinarias hechas incluso en ERTES de reducción de jornada o suspensión de contratos, se está trabajando, se está provocando y se está consintiendo un fraude laboral con horas ordinarias y extraordinarias sin fin. Y hacer horas extraordinarias y jornadas laborales absolutamente draconianas, absolutamente lacerantes, absolutamente de explotación, cuando hay gente que no puede trabajar, es una vergüenza. Que hoy se presente como el culmen de lo novedoso las jornadas laborales más reducidas, cuando ya estaba esto en la mesa del debate político en los años 90. Los partidos a la izquierda de la socialdemocracia, cuando la socialdemocracia se hizo de derechas, se hizo socioliberal, se hizo neoliberal, cuando la tercera vía, cuando a la izquierda de la socialdemocracia aquellas pequeñas fuerzas que seguían subsistiendo ya planteaban que había que plantear que no se puede trabajar con sueldos de miseria, que no se puede trabajar sin entender que tenemos derecho al ocio, el derecho al descanso, que son derechos conseguidos con siglos de lucha, de sangre, de sufrimiento, de renuncias, de gente que dio todo, su vida y su libertad, ahora que nos gusta tanto la palabra libertad, para consagrar unos derechos que costaron y que a sangre y fuego terminaron cristalizando gracias al movimiento obrero. Y hoy es un día para tener memoria, no para tener amnesia. No fueron concesiones, fueron conquistas. Me gusta decirlo siempre porque es la puñetera realidad. Y porque obviar la realidad es mentir, es una forma más de mentir. Porque la canadiense es lo que nos llevó a la jornada laboral, vigente hoy, un siglo después. No fue una concesión graciosa, dadivosa del capital del poder, sino una conquista del mundo del trabajo, de los partidos de izquierdas, del movimiento obrero. Por eso importa no fetichizar identitariamente, no convertirlo en una identidad hueca frente a otras y confrontarla como si el mundo del trabajo fuera una identidad y no una realidad material, marcada precisamente por esa contradicción que sigue hoy presente, más presente que nunca. Claro que ha habido deslocalizaciones, claro que las industrias se han ido, claro que la División Internacional del Trabajo España está en una situación de dificultad. ¿Cómo no lo va a estar si se desindustrializó durante décadas? En la pandemia lo vimos, no producíamos nada, no podíamos generar nada, no producimos nada, no producimos casi nada. Eso es un drama. Eso es un drama. Eso es indudablemente un drama. Pues hay que ponerse del lado del mundo del trabajo, no como un maniqueísmo de buenos y malos, sino como necesidad absoluta. Ponerse en el lado de la internacional, hoy más que nunca, y no perdernos en difuminados horizontes particularistas, porque si la izquierda fue algo, si el movimiento obrero fue algo, fue internacionalista, sin perjuicio de defender a la clase obrera en la realidad nacional, concreta y material de cada Estado, de cada país, de cada nación política, pero como un horizonte internacionalista, no con un horizonte particularista, no con un horizonte que divide y fragmente las luchas en base a otras identidades que serán muy interesantes, pero que no pueden jerarquizar la contradicción capital-trabajo que sigue existiendo. Hoy más que nunca, con falsos autónomos, con gente que no sabe lo que es un convenio colectivo, con gente debilitada, con gente despedida, con gente sin horizonte, con gente sin futuro, sin política industrial, sin perspectivas sólidas de futuro. ¿Qué hacemos, compañeras y compañeros? Luchar, tomar partido, hasta mancharnos, que diría el poeta. Hoy, 1 de mayo, más que nunca, sin descanso, alzar la voz, tomar partido, movilizarnos en las luchas, saber que los derechos son la consecuencia lógica de las luchas, no son concesiones de nadie. No son concesiones de nadie. Feliz día del trabajo, feliz día de los trabajadores, compañeros y compañeras.